Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Dayanaica Fernández. Tengo 19 años. Hoy les voy a hablar sobre el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentimientos de la vista y del oído. El tema audiovisual es considerada un arte en la publicidad, periodismo, la televisión y el cine. El lenguaje audiovisual puede ser desde una imagen estadística a una dinámica e incluso un sonido. Con todo esto nos comunicamos a un receptor, a aquel que escucha y observa. Por lenguaje audiovisual se entiende como modos artificiales de organización de la imagen y del sonido que utilizamos para transmitir ideas o sensaciones ajustándoles a la capacidad del hombre para percibir y comprenderlas. Ahora, ¿qué entiendo por el lenguaje audiovisual? En la actualidad se entiende, bueno, entiendo, ¿no? Como lenguaje audiovisual aquel que se transmite a través de la vista y del oído. El lenguaje audiovisual también permite representar y registrar de forma precisa los acontecimientos y ayudan a los alumnos a contemplar los procesos empíricos y acercarse a la realidad a través de los hechos. Los elementos básicos de un lenguaje audiovisual son dos puntos, líneas, formas y colores. Con estos elementos, las imágenes pueden representar cosas que existen y cosas que también no existen o nunca han existido. Los tipos de lenguaje, los códigos del lenguaje audiovisual son tres: planos, movimientos y ángulo. Les voy a explicar. Ya. Los planos. La perspectiva física visual de los personajes, objetos y elementos de la imagen, tal como los capta el observador desde un lugar determinado. Abarca el cuadro total de cada corte a lo largo de la profundidad implícita en la imagen. Tipos de lenguaje audiovisual: movimiento. Consiste en movimientos de desplazamiento sobre un eje y movimientos ópticos. Estos tienen un significado expresivo, descriptivo y narrativo. Se puede utilizar de forma individual. Los ángulos. Hay también tres tipos de ángulos: contrapicado, cenital y nadir. El ángulo contrapicado es la cámara se sitúa debajo de la altura de los ojos del sujeto, de forma diagonal, mirando hacia el cielo. El ángulo cenital. La cámara se sitúa sobre el sujeto de forma vertical, mirando hacia el piso. El ángulo nadir. De igual manera, la cámara se sitúa debajo del sujeto de forma vertical, mirando hacia el cielo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les voy a estar hablando sobre el lenguaje audiovisual, respondiendo tres preguntas. Antes de empezar, me presento. Mi nombre es Naidelin Camacho Solís, tengo 19 años de edad. La primera pregunta, ¿qué es el lenguaje audiovisual? Eh, el, el lenguaje audiovisual es un sistema complejo de comunicación. Eh, Se basa en el uso de imágenes en movimiento, la cual genera distintos mensajes o significados. El lenguaje audiovisual es abstracto, dependiendo del contenido. Bueno, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tengo respecto a este lenguaje? Es decir, al lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual nos ayuda a representar conceptos de una manera muy objetiva, ya que es más accesible llegar a tener mayor información de algún tipo de contenido o tema. Las personas prefieren un lenguaje audiovisual a que un lenguaje escrito, ya que muchas de las personas aprendemos más mirando, ya sean contenidos, imágenes o algún tipo de noticia en la televisión, ¿no? Pero se les es más complicado aprender de manera escrita, ya que deben leer, sacar un concepto, después buscar la idea principal y aquellas cosas que se les piden, ¿no? Yo siento que, para mi persona es más importante y más accesible de aprender con el lenguaje audiovisual, ya que también estimula el interés, ¿no? La motivación del estudiante, remueva la capacidad de atención y ayuda a retener las ideas por más tiempo. Bueno, también, ¿no? Que ya que el lenguaje audiovisual se percibe la realidad con los cinco sentidos, acotando la vista y el oído. La vista, tanto como el oído, perciben un tiempo y un espacio. Pregunta, la tercera, para disculpar. ¿Cuáles son los códigos de lenguaje de audiovisual y en qué consisten? Bueno, son tres tipos de códigos y vamos a mencionar los más básicos. Bueno, los planos de cinematografía, que se refiere a la cantidad visible de un personaje o de un ambiente. Sería la perspectiva visual física, ¿no? Veremos aquí varios puntos. Los cuadros humanos, ya que son los full shot más alejando los movimientos del cuerpo, menos la cabeza y la cara. El medium shot es el movimiento de manos y la cara para poder ver al personaje más cercano. ¿Ya? El otro punto, medium close up, que va desde los hombros hasta la cabeza, muy usado en una conversación de dos personas. El otro punto, close up, que va desde el mentón hasta la cabeza. Sentimos que estamos cara a cara con el espectador. El otro punto, ¿no? Sería extreme close up, que se utiliza para enfatizar la parte de los ojos, nariz y boca. Sirve para generar efectos emocionales hacia el espectador. El segundo plano, que sería long shot, que se utiliza para introducir al personaje dentro del ambiente vacío. En aquí encontraremos varios puntos, que tenemos el extreme long shot. Aquí es más importante el ambiente en la realidad. El personaje es casi visible, no se ve mucho al personaje, sino más el ambiente, ¿no? El insert no es tan importante, pero es un plano para el cuadro de personajes. No importa si es un acercamiento a algún objeto, ya puede ser un animal, un árbol o algún tipo de objeto como una casa, etcétera, ¿no? Yeah. Y el otro punto sería medium close up, que va desde los hombros hasta la cabeza. Y es muy usado en una conversación de dos personas, ¿no? Y el otro punto sería el close up, que va desde el mentón hasta la cabeza. En este plano sentimos que estamos frente a frente o cara a cara
con el espectador. Se puede ver en muchas películas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando una persona se ve solo el rostro es como nos estaría mirando fijamente, ¿no? Bueno, el otro punto sería Extreme Close-Up, que se utiliza para enfatizar una parte de los ojos, nariz, boca, que sirve para generar efectos emocionales hacia el espectador. Se podría decir como en varias películas, ¿no? Hacen el acercamiento hacia los ojos, donde podemos ver cuán amor tiene hacia la otra persona, o si no, cuando la misma sonrisa, ¿no? Que se podría decir en la boca, o sea, es un acercamiento hacia la boca y van sonriendo, y es por eso que dice que es un efecto que tiene efectos emocionales, van a disculpar. Bueno, el segundo plano sería, ¿no? El long shot, que esta sirve para introducir al personaje dentro del ambiente vacío. En varias de las películas, antes tenemos que elegir el ambiente. Un ejemplo, ¿no? Se podría decir que estaríamos hablando, la escuela se ve vacía, y después de decir vacía, pero después fue llegando tal persona a la escuela vacía. Como dicen, ¿no? Primero va el ambiente vacío y después se introduce al personaje. Bueno, el otro punto sería extreme long shot. Es más importante el ambiente en la realidad. El personaje es poco visible. En aquí es más importante. El otro punto sería extreme long shot, que es más importante el ambiente y el personaje es poco visible, ¿no? Como un ejemplo, en varias de las películas podemos ver que hacen un poco más de acercamiento cuando una persona está dentro del auto y se ve más el ambiente, ¿no? Y el personaje es poco visible en ahí. Bueno, el insert no es tan importante, pero ese plano encuadra a los personajes. No importa si es un animal, un objeto o algún tipo de alimento. Se podría decir que hacemos un acercamiento a una mascota, a un perro, a un árbol, a algún tipo de auto o hasta el mismo personaje. Bueno, el tercer plano sería, ¿no? El over shoulder, ¿no? Que sirve para crear una conexión entre un personaje. Bueno, en aquí vemos otro punto, ¿no? Que es el point view, que en aquí encuadramos lo que está viendo el personaje. Se podría decir que yo soy el personaje y estaría llegando a ver a una persona que está matando a alguien, digamos, pero yo solo a través de mis ojos, es como estarías dentro de mí y ves a través de mis ojos solo lo que está matando, pero no me veo yo. Y bueno, no, eso sería que el lenguaje audiovisual es muy importante, ¿no? En todo el mundo, ya que como les decía anteriormente, las personas aprenden más con el lenguaje audiovisual. Mi persona aprende más con el lenguaje audiovisual, ya que me es más factible para mí aprender, ya que el lenguaje escrito para mí es un poco muy complicado, en la cual tengo que leer, sacar los apuntes, una idea principal, la idea secundaria, en conclusión y demás, ¿no? Y es por eso que les digo que es más factible un lenguaje audiovisual que un lenguaje escrito. Para los niños también es muy factible el lenguaje audiovisual, ya que aprenden con canciones, eh, aprenden con diferentes tipos de dinámicas, ¿no? Para mí la verdad es muy factible y espero que les sirva de mucho esta información. Y hasta luego.